Padre maravilloso, en esta mañana para mí y noche para mis hermanos en Sudamérica, elevamos nuestra voz ante tu presencia para alabar tu nombre y darte gracias porque eres un Dios tan maravilloso. Te alabamos, Señor, de todo corazón, porque si tú no nos hubieses amado, Señor, nosotros nunca te habríamos amado a ti. Y sin embargo, Señor, tu amor ha conquistado nuestros corazones y nos ha levantado, Señor, del pecado y nos ha llenado nuestro corazón de gozo y de esperanza, dándonos, Señor, la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. En estos momentos, Señor, cuando vamos a abrir las Escrituras, venimos, Señor, como estudiantes a tu escuela para que tú nos enseñes. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el maestro que nos guíe a la verdad y que las cosas, Señor, que vamos a aprender podamos entenderlas y que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, a ver cuán prácticas son estas cosas para nuestra vida diaria y para nuestra, Señor, vida eterna. Así que, Señor, confiados de que tú estás con nosotros de acuerdo a tu promesa y confiados de que tu Espíritu Santo nos enseñará en esta mañana, es con gozo que estudiamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada estudiamos comenzamos 3 temas que voy a tomar en cuanto a esto y puede que hoy lo terminemos de acuerdo a cómo vaya el tiempo. Estamos estudiando la justificación por la fe, pero estamos, como se llama, poniendo fundamentos, plataformas a través de las cuales podemos entender la experiencia de la justificación por la fe, para poder así tener un conocimiento práctico, cómo poder vivirla, cómo poder recibirla y poder vivirla. Entonces, la semana pasada comenzamos a ver qué es lo que Jesús tuvo que hacer, cuál fue su experiencia que él tuvo que vivir para que nosotros podamos recibir lo que él obtuvo para nosotros. Y definimos que hay 3 experiencias que Jesús tuvo que participar o entrar para que nosotros podamos ser salvos. La que vimos la semana pasada se llama la identificación. Jesús se identificó con nosotros, tomó sobre sí nuestra naturaleza caída y la unió a una naturaleza santa, pura, la divinidad, para que así en él fue creado un nuevo hombre, un hombre que a pesar que tiene una naturaleza caída, puede tener victoria en Cristo Jesús y puede vivir una vida santa y de obediencia a Dios. El hombre caído sin Cristo, a él le es imposible obedecer a Dios, amar a Dios y ser leal a Dios, porque por naturaleza tenemos una naturaleza rebelde. Desde nacimiento, desde que somos engendrados, somos rebeldes a Dios. No amamos a Dios, no deseamos obedecer su ley. En nosotros no hay nada bueno. Pero cuando somos convertidos, llegamos a tener la misma naturaleza que Cristo Jesús tenía como hombre. Tenemos una naturaleza caída que está unida a la divinidad, que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y nos sometemos al Espíritu Santo, y al someternos al Espíritu Santo, Él controla nuestra naturaleza caída, la mantiene en sujeción, y a través de esa relación, Cristo Jesús vive su vida en nosotros y a través de nosotros. Y ahí se encuentra el secreto de la victoria. Tristemente, dentro de la iglesia, por muchos años se ha dado énfasis a vivir una vida santa, una vida de obediencia, pero nunca se nos ha enseñado cómo debemos alcanzar ello. Y muchas veces se ha dado a entender, el énfasis se ha puesto en la persona, en el ser humano, que debemos ser obedientes, que debemos cambiar, que debemos crecer, que debemos ser ejemplos, que debemos ser luz. Pero uno trata, yo nací en una iglesia, de la iglesia adventista, crecí como adventista y nunca me alejé de la iglesia. Pero me di cuenta a temprana edad que era imposible para mí obedecer, era imposible para mí, con mis propias fuerzas, llegar a ser como Jesús. Y eso por muchos años me llevó a tener una desesperación espiritual, porque yo anhelaba ser como Jesús, amaba a Jesús de todo corazón, pero no sabía cómo hacerlo. Y trataba, y cada vez que trataba terminaba fracasado, terminaba en el barro, terminaba caído, y por muchos años viví en esa experiencia de creer en la perfección cristiana y sin embargo no saber cómo alcanzarla. Hasta que el Señor me reveló las verdades de la justicia por la fe.
Cuando nosotros nos aferramos a Cristo y a su justicia por la fe, entonces los portales se abren para crecer en Cristo y poder llegar a ser como Él. Entonces hoy vamos a hablar de la segunda experiencia que Jesús tuvo que participar para que nosotros podamos tener la salvación y podamos tener su justicia. Y esta experiencia se llama la participación. Las tres experiencias son identificación, participación y sustitución. La segunda experiencia es la participación. Jesús se hizo ser humano y como ser humano, Él vino a participar en nuestra experiencia, en nuestra vida. Vengan al libro de Génesis nuevamente, como comenzamos la semana pasada. Génesis capítulo 3 y versículo 15. Génesis capítulo 3 y versículo 15. Aquí está el versículo que es la piedra de fundamento de las Sagradas Escrituras, como hablamos la semana pasada. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí tenemos las tres experiencias manifestadas. El Dios del cielo iba a nacer a través de la mujer, iba a llegar a ser su simiente. Y siendo su simiente, él iba a herir la cabeza de Satanás. ¿Y cómo la iba a herir? Él la iba a herir a través de su propia herida, de su propia muerte. Así que aquí vemos la identificación. Él participa en nuestra experiencia, tomando sobre sí nuestra muerte. Y para tomar nuestra muerte, Él tiene que sustituirnos. Él toma nuestro lugar. Así que en el corazón del Evangelio se encuentra la verdad de la participación y la verdad más grande, que es por lo general la verdad que nosotros mayormente hablamos, es la verdad de la sustitución. Cuando Jesús toma tu lugar y recibe lo que tú mereces, Él lo toma como suyo para que Él te pueda dar lo que Él merece y tú lo puedas recibir como algo que te pertenece. Entonces, vemos claramente que la experiencia de Cristo está apuntada hacia la experiencia de la sustitución, pero para que Él pueda sustituirte, Él no puede simplemente llegar y sustituirse. Él primero tiene que hacerse un ser humano, pues fue un ser humano que entregó a la raza humana en las manos de Satanás por su libre albedrío. Adán escogió rebelarse contra Dios y entregar a su descendencia bajo el control de Satanás. No puede ser Dios, como Dios que viene a liberarnos, tiene que ser un ser humano que rescate a la raza humana. Entonces, ¿cómo puede un ser humano rescatar a la raza humana cuando todos son esclavos del pecado? Bueno, Dios se hace ser humano y nace entre nosotros, toma nuestra naturaleza y paso a paso toma sobre sí nuestra experiencia, participa en nuestra vida como un verdadero ser humano con el propósito de derrotar a Satanás. Donde Él nos ha derrotado a nosotros, Cristo lo derrotará en nuestro lugar, luchará nuestras batallas. Lucas capítulo 2, versículo 7. Vamos primero, antes de Lucas, vamos al libro de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y versículo 14. Juan capítulo 1 y versículo 14. Dice así, y aquel verbo fue hecho carne. Ahí está la verdad de la identificación. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que ahí se muestran dos de estos dos principios. Se hace carne y habita entre nosotros, participa de nuestra experiencia. Se hizo carne para poder
probar lo que es ser un ser humano viviendo en el medio del reino de Satanás, siendo constantemente acosado y viviendo en la realidad del pecado. Vino a experimentar en su propia carne lo que significa ser un ser humano. Es por eso que Él se hizo, porque iba a llegar a ser nuestro sumo sacerdote. Y para llegar a ser un sumo sacerdote, Él tiene que ser tomado de entre sus hermanos para que llegue a ser misericordioso. ¿Por qué misericordioso? Porque Él entiende lo que significa ser un ser humano. Así que mientras representa a sus hermanos ante el Padre, nos representa desde la perspectiva de la misericordia, porque Él entiende en su propio cuerpo lo que es ser un humano, lo que es ser tú y yo viviendo bajo el reino del enemigo. Así que tenemos, como dijimos la semana pasada, un sumo sacerdote que se compadece en todo por ti y por mí, porque lo ha experimentado en carne propia. Lucas capítulo 2, versículo 7. Desde que fue gestado en el vientre de María, Jesús participó en la experiencia humana. Qué increíble, ¿no? El Dios del cielo llegó a ser una célula fecundada, un óvulo fecundado en el vientre de María. Tal cual tú y yo nacemos, ahí el óvulo de María fue fecundado milagrosamente por el Espíritu Santo y Jesús pasó por todas las experiencias de un feto. La célula de María se dividió en 2, en 4, en 8, 16, 32, 64, 128 y así. Y Jesús fue desarrollando sus organitos, sus ojitos, sus orejitas, su corazón, su estómago. Todo lo que el ser humano pasa, Jesús lo pasó. ¿Por qué? Porque Él vino a participar de la realidad del ser humano como un ser humano. En todo participó en nosotros. Miren Lucas 2:7. Dice, y dio a luz su primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que desde el momento que Jesús fue engendrado, Él fue engendrado en el vientre de una mamá pobre. Una mamá que a lo mejor no tenía todo lo necesario para comer y alimentarse bien. Nació en un hogar pobre, nació en un pesebre en el medio de animalitos, rodeado por moscas, el guano de los animales alrededor de él, el olor a las vacas y las ovejas. Todo eso fue donde nació Jesús, porque Jesús se identificó con el, ¿cómo se llama la palabra que ando buscando? Con el, lo estoy pensando en inglés, pero no me viene en español. Se identificó con lo más bajo, se identificó con el pobre, con el menesteroso. Él nació en un hogar donde había que trabajar como carpintero. El papá era carpintero y Jesús aprendió a ser carpintero desde pequeñito y por 30 años trabajó en el mesón del carpintero. Tenía manos callosas, tenía músculos grandes, tenía hombros anchos. ¿Por qué? Porque él iba con su padre José, mientras José vivía y le enseñó su oficio, iba caminando a los cerros, con el hacha cortaban los árboles, luego había que traerlos, había que dejarlos secar y luego había que trabajar la madera, se hacían muebles, construían casas. Jesús tenía un oficio. Él no era un ingeniero, no era un doctor, él era un carpintero, un hombre que se ganaba la vida con sus propias manos. Qué maravilloso ejemplo, porque a lo mejor tú no eres un ingeniero, un doctor, pero eres un albañil, eres un electricista, eres un carpintero, un mecánico. Jesús se identificó contigo. Caminaba por las calles de Nazaret como uno tal cual como nosotros. Era un buen amigo, le gustaba jugar como todo niño, disfrutaba del compañerismo, del cariño de su familia, le encantaba comer las comidas de la mamita. Cuando llegaba la hora de comer, venía corriendo a la mesa. Era un ser humano y participó en nuestra realidad. Luego murió su padre
y Jesús quedó encargado de ser el que iba a proveer para la familia porque los hermanos mayores ya se habían ido. Así que Jesús ahora toma en sus manos la responsabilidad de proveer para su madre, y a lo mejor tenía hermanos más pequeños, que luego nacieron de María. La vida de Jesús no fue una vida fácil, fue una vida difícil, una vida de pobre. Él no vivía en el barrio más rico de Nazaret, él vivía en el barrio más pobre, y Nazaret era una de las peores ciudades de Israel. ¿Por qué? Porque él se identificó con lo más bajo, porque identificándose con lo más bajo podía Jesús alcanzarlos a todos. En el libro de Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículos 10 y 18. Hebreos capítulo 2, versículos 10 y 18. Dice, porque convenía a aquel por cuyas son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y el versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que si tú sufres, Jesús vino a participar de tu realidad y él tomó el sufrimiento como una realidad de su propia vida. Y Dios el Padre usó el sufrimiento para perfeccionar a Cristo Jesús. No que Jesús alguna vez fue imperfecto. Él fue perfecto siempre, pero él creció en perfección. La perfección no es algo que tú llegas y ahí ya no hay más crecimiento. La perfección es una realidad, es como un arbolito. Tú plantas el arbolito, la semilla es perfecta. La pones en la cierras. Cuando la plantita brota, esa planta es perfecta. Y a medida la planta crece para llegar a ser un eucaliptus inmenso, en cada etapa de ese crecimiento, ese arbolito es perfecto, pero va creciendo en perfección. Eso es lo que quiere decir, Jesús creció en perfección. Y el método que el Padre usó para perfeccionarlo, o que creciera en perfección, fue el sufrimiento. ¿Por qué? Porque es el mismo método que Dios ha de usar para perfeccionarnos a nosotros, hermanos. El pecado es tan intrínsecamente unido en nuestra naturaleza que la única manera que Dios puede sacar el pecado y desarraigarlo de nuestras afecciones y de nuestra manera de pensar es a través del sufrimiento. Así que cuando tú sufres, cuando estás pasando por circunstancias difíciles, has de recordarte que el que te está permitiendo pasar por ello, él mismo lo experimentó en su propia carne. Y él sabe exactamente lo que tú estás pasando y lo que tú estás, lo que estás viviendo. Y él sufre contigo. Nunca nadie sufre solo. Jesús fue el único que sufrió solo en el Calvario, porque incluso su padre se tuvo que apartar de él. Pero ningún hijo de Dios sufre solo, porque tenemos un Salvador que sufre con nosotros. En todas sus aflicciones, él fue afligido, dice la Biblia. Y más aún, él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, dice. Capítulo 4, versículo 15. Mire lo que dice, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Jesús fue tentado en el apetito, en todos sus apetitos. Jesús fue tentado de toda manera que nosotros somos tentados, y Jesús fue tentado de maneras que tú y yo nunca vamos a ser tentados.
Jesús fue tentado si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Tú y yo nunca vamos a ser tentados en eso. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz para que creamos, le dijeron. Y ¿se imaginan la tentación? Él podría haberlo hecho. Podría simplemente haber movido sus ojos y ¡pum! Su divinidad se habría manifestado y todos enfrente de él habrían caído muertos, pero no lo hizo. La tentación más grande para Jesús fue el usar su divinidad para uso propio. Nunca lo hizo. Así que, hermanos, ante el trono de Dios, sentado ante el Padre, junto al Padre, tenemos un ser humano que entiende 100% lo que significa ser humano, ser un ser humano. Amén. Entonces tenemos a alguien que entiende, alguien que es piadoso, alguien que es misericordioso, no por teoría, sino que por práctica, porque Él participó en nuestra realidad. Capítulo 5, versículos 8 y 9. Capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que él aprendió a obedecer. Nunca fue desobediente, pero él aprendió a obedecer. De la misma manera, nosotros somos desobedientes. Pero el Señor, así como el Padre lo entrenó a él en la obediencia, el Señor te va a entrenar a ti en la obediencia. De la misma manera que él aprendió, es la manera que él te va a enseñar a ser obediente. Así que si eres desobediente, no te alarmes ni te acongojes. Anda a Jesús y pídele que te enseñe a ser obediente. Y el Señor te va a enseñar a ser obediente. Todo lo que el Señor demanda de ti, Él primero te lo da. Todo en el reino de Dios y en la experiencia del cristiano, todo es un don del cielo. El Padre no espera nada de ti porque tú no le puedes dar nada. Recuerda, somos pobres y menesterosos. Entonces el cielo espera que todo lo que tú necesitas lo pidas y lo recibas por fe. Así que aquí vemos claramente cuál es la razón de la participación. Una de las razones de la participación es que Jesús está entrando en nuestra realidad para entender, para comprender lo que el ser humano sufre en su realidad y así el poder representarnos ante el Padre de tal manera que tenemos la seguridad de que tenemos a alguien que es misericordioso, que es piadoso, que es tierno con aquellos que caen. Así que cuando tú caes en pecado, a pesar de que le duele el corazón a Dios, no creas que Dios está enojado contigo y que se aparta de ti y te trata como un parias. No, no, no. Ante el trono de Dios hay alguien que se compadece y a través de la experiencia de Jesús, el Padre y el Espíritu Santo llegaron a comprender en forma práctica lo que significa ser humano, porque la divinidad moraba en Jesús. Así que cuando Jesús caminaba en el mundo, él estaba lleno del Padre y del Espíritu Santo. Ellos también entienden porque ellos vivieron en Cristo Jesús la realidad humana. Tenemos un Dios que nos ama infinitamente, hermanos. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Versículos 3 y 4. En Isaías 53 se nos muestra, vamos a volver más tarde a este versículo, muy claramente la verdad de la sustitución. Pero aquí en estos versículos se nos muestra la verdad de la participación. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces esos dos versículos muestran
la participación de Cristo del punto de la perspectiva del sufrimiento, que Cristo tomó sobre sí nuestro sufrimiento, nuestros dolores, nuestros desengaños, nuestro rechazo. Todo lo que tú y yo sufrimos en la experiencia humana fue la experiencia de Jesús. Pero Jesús lo sufrió todo. No hubo momento de su vida que él tuvo descanso de la tentación. Satanás lo acosó y lo trató de destruir desde el mismo momento de su gestación en el vientre de su madre. Cuando nació trató de que lo mataran. Y estuvo momento a momento, segundo a segundo de su vida, Satanás estuvo constantemente asediando a Cristo con tentación tras tentación y llenó su vida de amargura. Y sin embargo Jesús, la Biblia nos dice que era un ser gozoso, porque él descansaba en su Padre. Como niño, sus hermanos, era un niño santo, era un niño bueno, era un niño que nunca mentía, era un niño que no se vendía a lo malo. Sus hermanos lo maltrataban, lo abusaban, se reían de él. Cuando lleguemos al cielo vamos a comprender en forma más clara lo que Cristo sufrió como ser humano. Paso a paso, la vida de Jesús estuvo constantemente asediada de espinas, hermanos. Y aquí se nos dice, Él tomó sobre sí nuestras enfermedades, tomó nuestros dolores. Y muchas veces cuando nos enfermamos le echamos la culpa a Cristo. Cuando se nos dice de que vamos a morir de cáncer, nos enojamos con Dios. Nada nos puede pasar que Cristo ya no tomó sobre sí. Y si Él lo permite, es tan solo por nuestro bien, hermanos. El cristiano debe aprender a descansar en Jesús. Tenemos un Salvador que nos ha demostrado que Él nos ama más allá de nuestro entendimiento. El amor de Él es tan profundo que tú y yo no lo podemos entender. Entonces, cuando tú te entregas tu vida a Cristo, debes confiar simplemente en Él. Él no desea dañarte, Él desea tenerte con Él por la eternidad. Por lo tanto, cualquier cosa que Él permita es para tu bien, no es para tu mal. No es para destruirte, sino que es para salvarte. Yo ya le he dicho al Señor, cuando tú desees llevarme, llévame. Mi paz está hecha con Él. Él sabe cuándo es el tiempo mejor para mí. Y que Él escoja el método que yo voy a descansar, para mí está bien, porque yo sé que mi Padre va a escoger para mí lo que es mejor. Yo siempre le digo a los padres, si tienen hijos, le digo, miren el corazón que ustedes tienen hacia sus hijos y el amor que ustedes tienen a sus hijos. Esa es una reflexión muy pálida del amor que Dios tiene hacia nosotros. Entonces, cuando nosotros comprendamos de que el Dios del cielo lo abandonó todo para hacerse un ser humano, y eso no fue un privilegio, fue una degradación. Es como la historia de un misionero que fue a trabajar en una tribu en Papúa Nueva Guinea. Y cuando llegó era una tribu atrasada, ni siquiera habían descubierto la rueda, todavía ellos no habían descubierto la rueda, vivían con pañitos en sus partes genitales, era atrasado, y vivió entre ellos 30 años. En el año 1969, cuando llegó el hombre a la luna, él una noche estaba afuera con los nativos, y él le dijo, hay uno de mis personas, de mi gente, que en este momento está en la luna, y se largaron a reír y le decían, no, tú misionero eres mentiroso, y lo peor de todo es que tú te crees tus propias mentiras, en una realidad totalmente distinta. Y esta gente por años lo hicieron sufrir tanto, cuenta sus historias, es una historia maravillosa, pero eventualmente él ya mayor se fue de ahí y muchos años después volvió. Y cuando volvió, toda esa área se había vuelto cristiana. Y le hicieron una recepción maravillosa. Y los ancianos, que ya eran ancianos, que eran jóvenes cuando él los había ganado a Cristo, lo tomaron la mano y le dijeron, no, maestro, le dijeron, cuando tú viniste aquí, nosotros creíamos de que para ti era un gran privilegio haber venido a este lugar. Pero ahora entendemos que tú lo abandonaste todo y arriesgaste tu vida
para venir a darnos el Evangelio a nosotros. Y queremos agradecerte de corazón. Es así, hermanos míos. Nosotros no entendemos lo que Jesús abandonó, lo que Él dejó de lado, todo lo que Él le volvió la espalda para poder venir a rescatarnos a nosotros. Y vino a un mundo oscuro, dominado por Satanás, donde los seres humanos estaban planeando matarlo, donde había odio contra Él, donde Él no fue aceptado. Vivió una vida de pobreza, de dolor, de rechazo, de sufrimiento. Y sin embargo, nosotros dudamos el amor de Dios. No, hermanos, Dios nos ama con todo corazón. Jesús llegó a participar para poder entender lo que significaba, lo que significa ser humano. Qué maravilloso. Es por eso que Dios no te rechaza. Puedes estar luchando con drogas, puedes estar luchando con los pecados más bajos. El Señor no te rechaza porque Él es misericordioso y tierno. Él sabe lo que significa como ser humano vivir en esta realidad tan terrible que estamos viviendo, hermanos míos. Y tenemos un Salvador misericordioso. Amén. Un Salvador maravilloso. Pero hay otra razón por la cual Jesús vino a participar en nosotros. Vino a participar con nosotros. Y esto es lo que queremos. Por lo general, entre nosotros no se entiende mucho esto, de que cuando Jesús participó en nuestra realidad, Él participó de dos maneras. En una manera general, Él participó en la realidad de la raza humana en forma general, pero también Él participó en la realidad individual de cada una de nosotros. Y es aquí cuando nuestra imaginación es estirada a su máximo, porque es difícil entender esto, pero yo les voy a mostrar algunos versículos que nos muestran claramente de que cuando Jesús se hizo ser humano, tú y yo nos encontrábamos en forma individual en Jesús. Y cuando Jesús participó en la realidad humana, Él estaba participando en mi realidad, en mi vida, y yo estaba en Él y Él ahora está en mí. Vengan a 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Vamos a usar el ejemplo de Adán. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 45. Primera Corintios capítulo 15 y versículo 45. Dice, así está escrito. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán hombre, Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Así que aquí se nos da dos Adanes. Está el primer Adán y está el postrer Adán o el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Es Jesús. ¿Por qué se lo llama Adán? Porque Jesús, al hacerse ser humano, Él tomó el lugar de Adán y llegó a ser el segundo Adán. ¿Con qué propósito? Porque Jesús vino a rescatar a Adán. Y para poder rescatar a Adán, Jesús tiene que tomar el lugar de Adán, pero para tomar el lugar de Adán, Jesús tiene que participar en la realidad de Adán. Miren en el libro de Mateo capítulo 4, que es lo primero que hace Jesús una vez que es bautizado, es llevado al desierto. Capítulo 4, versículos 1 al 11. Lo sabemos bien, vamos a leer tan solo algunos versículos. Capítulo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así van las tres tentaciones. Y la hermana de White dice que las tentaciones que Jesús sufrió en principio fueron las mismas tentaciones que confrontaron a Adán donde él cayó.
Así que aquí vemos, hermanos, que Jesús toma el lugar de Adán, entra en la experiencia de Adán, participa en su experiencia y al participar en su experiencia, Jesús va a ser tentado en las mismas áreas que Adán fue tentado, pero Adán fue derrotado y cayó. Jesús, al tomar la vida de Adán, llega a ser el segundo de Adán y ahora, como su sustituto, confronta la experiencia de Adán y donde Adán cayó, Jesús tiene la victoria. Así que en Jesús, la vida de Adán es redimida. Y en Jesús, Adán tiene la victoria, tiene una vida perfecta. Así que quiero que vean, hermanos, que el principio es este. Adán cae y se pierde. Pero Jesús viene, participa en la realidad de Adán, entra en el mismo terreno para ser tentado por el mismo tentador con similares tentaciones. Y al entrar en esa experiencia, Jesús está redimiendo la caída de Adán. Y en Jesús, el segundo Adán, Adán encuentra su vida perfecta. Pero Jesús no es tan solo el segundo Adán. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, hay un principio que se llama el principio del tipo y el antitipo. ¿Qué es esto? Adán y el segundo Adán. Adán el tipo, el segundo Adán el antitipo. Entonces vemos de que en Jesús cada carácter del Antiguo Testamento está reflejado en Jesús. Tú ves a Abraham, tú ves a Jacob, tú ves a José, tú ves a Moisés, ves al pueblo de Israel, ves a Josué, ves a David, ves a Salomón. Cada personaje del Antiguo Testamento está reflejado en Cristo Jesús. Jesús es el antitipo de cada personaje del Antiguo Testamento. ¿Qué nos está enseñando eso? Es que Jesús llegó a ser el segundo Noé, el segundo Abraham, el segundo Moisés, el segundo Josué, el segundo David, el segundo Salomón, porque todos ellos fracasaron y necesitaban ser redimidos. Entonces Jesús entra en su experiencia, vive su vida y donde ellos fracasaron, Jesús tuvo la victoria y al tener la victoria, Jesús redime el fracaso de todos ellos. Así que Abraham, cuando pone su vida, su fe en Jesús a través del sacrificio, Dios cuenta la vida perfecta de Jesús como que Abraham la vivió. Eso lo vamos a ver en un poquitito cuando veamos la sustitución. Pero miren ahora, la Biblia dice que tú y yo nos encontrábamos en Jesús. Miren, vamos al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Versículos 11 al 13. Aquí Pablo le está escribiendo a los colosenses. Y dice, en él también fuisteis circuncidados. ¿Se fijan lo que el apóstol está diciendo? Que cuando Jesús fue circuncidado, los colosenses fueron circuncidados en Jesús. Y dice, en él pues fuisteis también circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados en él, con él, en el bautismo. Así que cuando Jesús fue bautizado, ¿quién fue bautizado con Jesús? Los colosenses. Pero los colosenses ni conocían a Jesús. Pero ese es el principio. El hecho que Jesús se identifica con nosotros y participa en nuestra vida. Nuestra vida está absorbida en él y Dios el Padre ve como que Jesús, ve en Jesús a todos nosotros y cuenta su vida como nuestra vida. Y dice,
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo maravilloso. Ahora otro más, 2 Corintios 5:14. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿qué dice luego? Luego todos murieron. ¿Quiénes son todos? Todos. Así que cuando Jesús fue crucificado, en Cristo murió todo ser humano. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar, hermanos. Él llegó a ser nuestro sustituto. Y en Él nos encontrábamos todos nosotros, así como cuando Adán cayó y en su caída la raza humana fue subyugada al pecado. Cuando Cristo toma nuestro lugar, todos nosotros somos contados de estar en Cristo Jesús. Su vida es contada como la vida de todos. Su muerte es contada como la muerte de todos. Y hay otro versículo más lindo todavía, Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Estoy en Colosenses. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se fijan? Cuando Cristo resucitó, Dios nos dio vida a todos nosotros. A pesar de que estábamos muertos en pecado, dice el apóstol Pablo, ya en Jesús teníamos vida. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que, ¿dónde estamos ahora en Cristo? ¿Qué dice el versículo 6? ¿A dónde estamos ahora? ¿Dónde estás tú y yo en Cristo? Estamos ya en lugares celestiales. Estamos sentados a la diestra del Padre en Cristo Jesús, hermanos. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora tú y yo debemos escoger entrar en esa experiencia y por la fe apoderarnos de todo lo que Jesús ha obtenido y ha hecho por nosotros. Si no hacemos eso y rechazamos lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo que Él hizo no tiene eficacia, porque Dios no nos fuerza a la salvación. La salvación debe ser libremente escogida por cada ser humano. Pero cuando tú te aferras a Cristo Jesús, Dios te otorga como regalo todo lo que Jesús ya ha obtenido por ti. Es un tema muy profundo, hermanos, muy maravilloso. Aquí se encuentran las bases, el fundamento de nuestra salvación. ¿Cómo es que Dios puede salvarnos? ¿Cómo es que Dios puede perdonar los pecados de un pecador, de un criminal que ha matado gente, ha violado, ha robado, ha mentido, ha quebrantado el sábado, ha odiado a Dios? ¿Cómo Dios puede simplemente decirle, ok, te perdono? Y se olvida de aquellos pecados. Eso en vida real sería injusticia, hermanos. Dios sería injusto, pero Dios ha formado una base maravillosa a través de la cual Él puede salvar al ser humano y seguir siendo justo. Y aquí se encuentra. Se encuentra en la realidad de Cristo. Cristo es tu todo. ¿Te acuerdas que estudiamos eso? Y aquí se encuentra. Y es una realidad, hermanos. Cristo es tu todo. Él es tu nacimiento, Él es tu vida, Él es tu dolor, Él es
Todo se encuentra en Cristo Jesús. Cristo Jesús incluso llegó en la cruz a ser tu pecado. ¡Qué gozo! ¿Por qué yo voy a dudar mi salvación? Si en Cristo Jesús yo ya estoy sentado en los lugares celestiales. Yo por fe puedo vivir, por fe puedo vivir en el cielo. Y eso es lo que el Señor quiere en Colosenses 2. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque allá estamos con Él. Por fe podemos remontarnos de la realidad terrenal a la realidad celestial, hermanos, y habitar por fe ya en lugares celestiales. Podemos tener la compañía de ángeles y vivir en la presencia de Dios el Padre y disfrutar del gozo del Espíritu Santo. Son realidades espirituales celestiales que tú y yo podemos entrar en ellas gracias a que Cristo Jesús obtuvo todo ello por nosotros y con nosotros. Así que 2000 años atrás, cuando Jesús estaba viviendo, Jesús te llevaba a ti. Piensa en esto, 2000 años atrás, Jesús vivió de antemano tu vida y vivió una vida perfecta. Así que en cada lugar donde tú has caído y donde tú has pecado, ya Cristo obtuvo la victoria. Todas tus debilidades, Cristo ya las derrotó. Todos tus pecados, Jesús ya los pagó. Maravilloso, ¿no te parece? Lo triste es que al adventista esto le parece como gracia barata. No es gracia barata, es una gracia muy cara. Le costó a Jesús su propia vida. ¿Y qué sacrificio tuvo que él vivir para que tú y yo podamos tener el privilegio de estar en él? Ya estás en él. Cada ser humano está en él porque él nos adoptó en sí cuando nació y vivió como nosotros. Todo ser humano, hasta el más malo de los seres humanos, estaba en Cristo, la cruz, porque Jesús estaba pagando los pecados de cada ser humano, hermanos, que vivió, que vivía y que iba de vivir hasta el tiempo del fin. Es por eso que ningún ser humano necesita perderse. Si nos perdemos es porque somos necios. Hay por ahí alguien enseñando de que al final Dios los va a salvar a todos. No crean eso, eso es mentira, hermanos. Porque si Dios salvara a todos, a pesar de que hemos escogido perdernos, entonces Dios viola el principio del amor y destruye el amor. Porque el amor nos fuerza, el amor da libertad de albedrío y el amor respeta lo que nosotros escogemos. Así que hay personas que enseñan, ¿no?, de que Dios es tan amor, de que Él no puede destruir, por lo tanto no va a destruir, incluso Satanás se va a salvar. Y han salido con unas enseñanzas medias tiradas de pelo que dicen, ¿no?, de que el fuego va a ser el fuego purificador, el fuego del final es el fuego purificador y va a purificarlos a todos, incluso Satanás va a ser purificado y al final Dios los salva a todos. Eso no es así. Eso, en vez de exaltar el amor de Dios, destruye el amor de Dios y destruye todo el plan de la salvación. Deja a Cristo con... ¿Por qué tenía que morir si al final el fuego los purifica a todos? No hay necesidad de morir. Pasémoslos a todos por el fuego y ya son purificados. No hay necesidad de arrepentimiento, no hay necesidad de nada, no necesitamos el Espíritu Santo. Lo único que necesitamos es ya vivir en pecado. Vive en pecado y cuando venga el momento de destruir a los malos, el fuego te purifica y ya eres salvo. Es una enseñanza satánica muy sigilosa. Así que no la crean. Pero hay una realidad, que es la realidad, hermanos míos, que en Cristo tu vida ya ha sido redimida. Y que en Cristo Jesús tú encuentras tu vida perfecta, sin pecado, sin maldad, pura, santa. Y es tu privilegio esconderte en Cristo Jesús.
y por fe aferrarte a aquella vida y presentarla ante el Padre como tu vida. Esa es la seguridad del cristiano. Cristo Jesús, su vida es nuestra seguridad. Uy, ya se nos pasó una hora. Muy bien. Vamos a ver entonces rápidamente la realidad de la sustitución. A lo mejor lo dejamos, pero no, así todavía tenemos un ratito. Vamos a Isaías nuevamente, capítulo 53. Antes, no, vamos a Génesis 3:21. Génesis 3:21. Entonces Jesús se identifica con nosotros, participa en nuestra realidad. Toda tu vida se encuentra en Él. Jesús eres tú. Hace 2000 años atrás, toda su experiencia, está contada como que tú la estás viviendo en Cristo Jesús. Cuando llega la hora del Calvario, ahora Jesús te va a sustituir en muerte. Y miren, el libro de Génesis capítulo 3 y versículo 21 se ilustra este principio de la sustitución de una manera bien bonita. Dios le dice a Adán y a Eva, el día que comieres, ciertamente morirás. Se lo dio a Adán, Adán le comunicó la verdad a Eva. Cayeron ambos, así que ellos merecían morir ese día. Porque le dijo Dios, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que de él comieres. Pero Adán y Eva no murieron ese día. Murieron 1000 años más tarde, casi. ¿Qué pasó? Bueno, Génesis 3:21 nos da la clave. Dice aquí el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué toma para hacer túnicas de pieles? Hay que matar a los animales, hay que sacrificarlos y luego que están muertos se saca la piel y se viste. Es aquí que entonces hacemos una pregunta. Entonces, ¿hubo muerte ese día en el jardín? Claro, murieron 2 animales, uno para Adán y otro para Eva. Así que, hermanos míos, Dios establece un sistema a través del cual el ser humano puede llegar a ser salvo. Y es el sistema del sacrificio. Y el sistema del sacrificio le enseña a Adán y a Eva que a pesar de que ellos son culpables y merecen la muerte, Dios ha proveído un sustituto. Dios ha proveído un sustituto. A ver si alguien apaga el micrófono que se estaba escuchando un poquito bulla por ahí. Dios ha proveído un sustituto. Y el sustituto toma el lugar del pecador y el sustituto está siendo ilustrado por esos animales. Y miren lo que ocurre, el momento que el animal llega a ser el sustituto de Adán y Eva, el animal ahora es tratado como Adán y Eva merecían ser tratados. El animal, se le imputa al animal la culpa de Adán y Eva. Los pecados de Adán y Eva se le ponen al animal y el animal muere la muerte de Adán y Eva desnudo. Adán y Eva estaban desnudos, ahora el animal es desnudo porque se le saca la piel. Y ahora Adán y Eva reciben la realidad del animal. Es imputada en ellos. El animal era inocente. Ahora Adán y Eva llegan a ser inocentes. El animal está desnudo. Ahora Adán y Eva llegan a estar vestidos con la piel del animal y a Adán y Eva se lo trata como se debía haber tratado al animalito. Incluso dice la Biblia que después de esa experiencia Dios le da la orden a Adán y Eva que ellos han de comer las hierbas del campo, que era la comida del animal. Así que ahí se encuentra la verdad del sustituto. El sustituto al tomar lugar de Adán y Eva es tratado como Adán y Eva merece ser tratado. Y ahora Adán y Eva recibe lo que el animal es y es tratado como el animal merece ser tratado. Y en eso se encuentra el último fundamento para la justicia por la fe. Al final del día, Adán y Eva no mueren, salen del jardín perdonados, vestidos y de vuelta en una relación con Dios. Y Dios los trata como que nunca hubiesen pecado.
Y esta verdad es la verdad central de todas las escrituras, la verdad de la substitución. Miren en Levíticos capítulo 4, versículo 27 al 31. Miles de años más tarde, el Señor desarrolla el sistema de sacrificios. Tú puedes seguir la línea de esto. Adán, después viene Abel, tú los ves sacrificando. Caín rechazó el sacrificio. Por lo tanto, Caín no podía ser salvo porque Caín deseaba ser acepto por sus obras, por sus frutos. Le trajo a Dios lo mejor de sus frutos. Pero eso no era lo que Dios había pedido, porque los frutos no eran un sustituto. Los frutos podían presentarse como gratitud a Dios, pero por el pecado debía presentarse un sustituto, un sacrificio. Pero a Caín no le gustaba la idea de un sacrificio, y a través de Caín se desarrolló la religión babilónica, donde el hombre se pone en el centro. La religión de Dios, el Cordero está en el centro. Aquí en Levíticos capítulo 4, versículos 27 al 31, vamos a leer algunos versículos nomás. Dice: y si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosa que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con sus dedos el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Entonces aquí vemos el principio de la sustitución. El gran propósito del sistema de sacrificio era enseñar este principio, el principio de la sustitución, que el ser humano puede ser salvo, puede ser perdonado, gracias a que Dios ha proveído un sustituto, alguien que toma el lugar de otro. Durante la guerra de Francia con Inglaterra, una historia se llevó a cabo que ilustra este principio. En Francia, ellos hacían el enlistamiento al ejército, se hacía a través de un sistema de lotería. Se ponían todos los nombres de los hombres que ya podían ir a pelear en un gorro, y los dirigentes de la ciudad sacaban los nombres, y los nombres que se sacaban eran las personas que tenían que enlistarse al ejército. Bueno, se sacó el nombre de uno de los ciudadanos del pueblo donde estaban haciendo esto, y los fueron a visitar, y para informarle de que él tenía que presentarse al ejército, y él les dijo que no, que ya él no se iba a presentar, pues él ya había morido o había muerto en batalla. Y lo quedaron mirando y decían: ¿Cómo puedes tú haber muerto si estamos hablando contigo? Y él dijo: mire, vayan a ver su registro y van a ver que mi nombre aparece que yo morí en batalla. Entonces fueron y claro, ahí estaba el nombre, clarito, el nombre de él, su dirección y todo, que había muerto en tal batalla y esto. Entonces ahora ellos volvieron de vuelta a hacerle preguntas. ¿Cómo fue eso? Le dijo. Bueno, le dijo: cuando yo fui enlistado la vez anterior, mi vecino vino y me dijo: mira, yo no tengo a nadie, tú tienes hijos, tienes esposa, si yo muero, el costo no es tan grande como que si tú mueres. Si tú mueres va a haber un desastre, sus hijos van a quedar sin hijos, así que dame tus papeles y yo voy y me presento como que yo soy tú, voy a tomar tu lugar. Llegó a ser su sustituto y el hombre murió en batalla. Así que ahora en la persona de su sustituto, él había muerto. Pero los dirigentes de la ciudad no le creyeron, así que lo llevaron a la corte. La corte no supo qué hacer con el caso y eventualmente se fue a la Corte Suprema y eventualmente el caso llegó a Napoleón Bonaparte. Y cuando Napoleón Bonaparte escuchó y vio el caso, él dijo: el Estado no tiene más derecho sobre este hombre porque este hombre murió en la persona de su sustituto. Ese es el principio de la sustitución. Y es un principio creado por Dios
para poder salvar al ser humano. Se encuentra en el corazón del plan de la redención. Cristo Jesús es nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar y vivió en nuestro lugar. Toda su vida es una vida de sustitución. Y su muerte es una muerte de sustitución. Él toma tu lugar y recibe lo que a ti te pertenece. Lo que tú debieras recibir, Jesús lo recibió y Él pagó por ello. Miren, en el libro de Isaías, esta verdad se encuentra manifestada de una manera maravillosa. Isaías capítulo 53. Nuevamente vamos a leer, pero ahora vamos a leer desde los versículos 4 en adelante. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y ahora noten, ahora comienza a manifestarse el principio de la sustitución. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así se encuentra este proceso de la sustitución, en la cual él recibe lo nuestro y nosotros recibimos lo de él. Nosotros le damos nuestros pecados, sobre nosotros viene su paz. Y luego dice el versículo 8, por cárcel y por... Leamos desde el versículo 7, dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Te fijas la sustitución? Por la rebelión de mi pueblo, él fue herido. El pueblo no es herido, es él quien es el herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sabes? ¿Viste que al llevar el pecado, qué es lo que hace? Él es contado con los pecadores. Llegó a ser pecador en la cruz. Fue contado entre los pecadores. Hay tantos versículos que pudiera compartir. Les voy a compartir uno más. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21. Este es mi texto favorito de las Escrituras. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te fijas el propósito de la sustitución? Es que a él se le adjudica lo que es mío, para que a mí se adjudique lo que es de él. El apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 9 dice, porque sabemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que él siendo rico se hizo pobre por nosotros, para que nosotros por su pobreza pudiésemos llegar a ser ricos. Tan ricos vamos a ser que gracias a esto, hermanos míos, un día nos vamos a sentar en tronos y vamos a gobernar el universo con Cristo Jesús.
Tan rica ha llegado a ser la raza humana, hermanos míos, que ahora la humanidad está unida a la divinidad y en la Trinidad se encuentra un ser humano. Con razón dice el apóstol Pablo, cuán grande es el misterio de la piedad. Y muchas veces nosotros, hermanos, vivimos aquí en la tierra como que no tuviéramos Dios, como que no tuviéramos Salvador. El mensaje de todas las escrituras, hermanos, es que tú y yo tenemos Salvador. Dios nos ha dado un Salvador y a través de él, Dios va a deshacer todo lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas, porque ya Cristo obtuvo la victoria. Es una victoria absoluta, es una victoria total que le es otorgada al ser humano cuando él por fe se aferra a su Salvador y está dispuesto a no confiar en sí mismo, sino que a poner toda su confianza en aquel que tomó su lugar, en su sustituto. La hermana de White llama a Jesús el sustituto y seguridad. Así que Jesús es nuestro sustituto y por eso es nuestra seguridad de salvación, es nuestra seguridad de victoria, es nuestra seguridad que todas las promesas que Dios nos da van a ser cumplidas en nosotros, hermanos. A través del plan de la salvación, todo lo que el pecado ha hecho en tu vida, Dios lo puede retornar a lo que era en el principio. Ya Jesús lo hizo, esa realidad ya está establecida en la vida de Jesús. Quiero que te des cuenta que en el capítulo 5, versículo 21, la manera que Jesús llegó a ser pecado fue a través de la imputación de nuestros pecados a Él. En otras palabras, Jesús nunca pecó, Él no participó, Él no merecía ser castigado porque su vida era santa, perfecta, pura. Nunca ni en pensamiento ni en deseo. Ya lo vimos la semana pasada, Jesús se rebeló contra su Padre. Vivió una vida de completa devoción, sumisión y obediencia a su Padre. Y sin embargo, cuando llega la hora de la cruz, se le imputan a Jesús los pecados de todos nosotros. Y a través de la imputación, Jesús llega a ser pecado. Y Dios se relaciona con él como que Jesús hubiera cometido todos esos pecados que le fueron imputados. Así que a través de la imputación, el pecado llegó a ser una realidad para Cristo y Jesús llegó a ser en la cruz el peor de los pecadores, el más grande criminal. Qué misterio, ¿no? El Dios del cielo, el Creador, el Santo, llega a ser en aquel madero el peor de los criminales, hermanos. Por eso que Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la cruz Jesús llegó a ser la serpiente. Y la serpiente es símbolo de Satanás en la Biblia, hermanos. Símbolo de pecado. Y esa es la realidad. Dios le imputó, le adjudicó todos nuestros pecados. Y de ahí Dios lo trató como que Él era el pecador. Y Él había llegado a ser pecado. Entonces, ¿qué ocurre ahora cuando Dios nos imputa la vida de Cristo? Cuando tú por fe te aferras a Cristo Jesús y tomas las promesas de la palabra de Dios y las crees y las haces tuyas, la Biblia dice que somos justificados. Vamos a estudiar eso en unas lecciones más adelante. ¿Qué es la justificación? La justificación es cuando Dios te imputa la vida de Cristo, su justicia. ¿Qué ocurre? Exactamente lo opuesto, pues así como cuando Dios tomó tu vida y se la adjudicó, se la imputó a Cristo y ahora Cristo llegó a ser el pecador y fue tratado como el pecador merecía y murió la muerte eterna, separado de su Padre. ¿Qué ocurre ahora cuando el pecador recibe, Dios el Padre le imputa su justicia? Le imputa la vida de Cristo, entonces ahora el pecador es tratado como que él vivió la vida de Jesús.
Y Dios se relaciona con el pecador como que el pecador fuera Jesús. Y en vez de darnos muerte eterna, ¿qué nos da el Padre? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravilloso! Aquí se encuentra, hermanos míos. Esto dice la hermana de White, que este mensaje es el mensaje del tercer ángel en verdad. Este es el mensaje adventista que debe ser proclamado a todo el mundo. La justicia de Cristo, hermanos. Que a través de la justicia de Cristo, el pecador puede llegar a ser santo, puede llegar a ser puro, puede llegar a ser justo, puede llegar a ser perfecto en Cristo, hermanos. Ese es el mensaje adventista. Y es el mensaje que ha de resonar por todo el mundo. Y al final Dios va a tener un pueblo cuyos rostros van a ser iluminados por la gloria de Dios, que es su carácter. Y la última proclamación del Evangelio es una proclamación práctica donde el mundo va a ver aquella justicia reflejada en seres humanos. Pero antes que eso ocurra, tú tienes que hacer de Jesús tu todo. Debes ir a la cruz del Calvario. Yo todas las mañanas me postro por imaginación ante la cruz del Calvario y ahí acepto a Cristo como mi Salvador. Y le digo que yo no voy a confiar en mí, que no hay nada en bueno en mí, pero que Él es mi todo. Y que su vida es mi vida y acepto la justificación y vuelvo a dar mi vida a Dios y por fe acepto todo lo que es de Jesús, porque en mí yo no tengo nada, pero en Jesús lo tengo todo. Y es real, literalmente todo, hermanos. Le agradezco por haber pagado por mis pecados. Dice la hermana White que haríamos bien de pasar una hora meditando en cuanto a la vida de Jesús, especialmente en sus últimas escenas, las escenas del Calvario. Así que en esta tarde, hermano, para ti me gustaría recomendarte a Cristo y recomendarte a Cristo crucificado. Que sí, Él vive, pero nunca has de perder ante tus ojos la visión de un Jesús crucificado que tomó tu lugar, y es gracias a esa muerte que tú puedes ser acepto ante el Padre como que nunca hubieras pecado. Qué maravilloso, ¿no les parece? Amén. ¿Qué les parece si oramos? Nuestro Padre maravilloso, cuando contemplamos los misterios del plan de la redención, quedamos sorprendidos a la profundidad y la hermosura de este plan. Tantas cosas, Señor, cuando las descubrimos parecen nuevas. Y, Señor, nuestra mente tan limitada, tan oscura y tan confundida, le parece, Señor, que esto es demasiado grande, demasiado lindo, demasiado maravilloso para ser realidad. Pero sin embargo es así. Danos la fe para aceptarlo. Danos la fe, Señor, para vivir de acuerdo a estas promesas maravillosas, a estas realidades tan maravillosas. Señor, enséñanos a ver a Jesús como nuestro todo, a ver en Él nuestra victoria, nuestra vida redimida, a confiar que Él pagó por todos nuestros pecados y que en Él ya hemos sido, Señor, reconciliados contigo. Enséñanos a vivir, Señor, una vida de constante arrepentimiento. Guíanos más profundamente al arrepentimiento. Saca los ojos de nosotros mismos y ponlos en Cristo Jesús. Enséñanos, Señor, a no confiarnos en nada, para confiar y gozarnos en nuestro Salvador. Haz que podamos descansar en Él y tener gozo profundo de que en Él somos aceptos por ti y que nos amas tal como amas a tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre. Al separarnos, yo pido que bendigas a mis hermanos, que los guíes, que los llenes de tu espíritu y que los hagas la luz del mundo. Que les des valentía de compartir el Evangelio y hablarles a otros, Señor, de tan maravilloso mensaje que nos has dado a nosotros como pueblo. Y que hagan, Señor, en todo lo que hablan, ya sea profecía, ya sean enseñanzas, Señor, que pongan a Cristo en el centro, para que otros puedan, Señor, venir a amarle también. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.